Esta noche nos acompaña aquí en el estudio Arturo Sánchez Gutiérrez, exconsejero del INE, Fernando Rodríguez Doval también, secretario de Estudios y Análisis Estratégicos del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Nacional, Federico Berreto, director de Gabinete de Comunicación Estratégica, y Víctor Manuel Alonso, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. A los cuatro, señores, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Bien, maestro Sánchez Gutiérrez, me gustaría comenzar con usted para saber qué son, para qué sirven los organismos autónomos y cómo están en este momento. Yo creo que habría que empezar por preguntarnos de dónde llegaron. Muy bien. Cómo fue que surgieron y por qué. Y yo creo que es una combinación de un reconocimiento histórico de lo que necesitaba el sistema político mexicano y de una forma moderna, actual, participante de la sociedad en ciertas regulaciones. Yo recuerdo que uno de los primeros organismos autónomos fue justamente el Banco de México, por decisión presidencial. Si no me equivoco, ustedes me dirán, de Carlos Salinas de Gortari. ¿Para qué? Para poder justificar que el presidente condujera la economía, pero la política monetaria estuviera en manos de un organismo que fuera capaz de tomar decisiones diferentes a las del presidente. ¿Qué es lo que beneficia al país de este tipo de situaciones? Muy simple. ¿Sí? Hay una participación de gente técnica tomando decisiones en la parte técnica. Bueno, 1988, una gran crisis electoral, caída del sistema y demás. ¿Qué se produce de ahí? A ver, ya que el gobierno no sea el que organice las elecciones, hagamos un instituto federal electoral que tenga un consejo, que sea autónomo, que después evolucionó hasta sacar a la Secretaría de Gobernación del Consejo General del IFE, para que no hubiera dudas. Hay especialistas, gentes directamente involucrados en la organización de algo tan importante como las elecciones. No les sigo porque son 9 al menos, ¿sí? Pero cada una tiene una ley, sí, y cada uno surgió en diferentes momentos para resolver diferentes asuntos. Yo no veo que la necesidad de ellos haya desaparecido. Así que a tu pregunta, siguen más vigentes. Más vigentes que nunca. Que nunca. Que nunca. Justamente porque hoy regresamos a un gobierno que tiene un gran éxito electoral, una gran legitimidad, un presidente fuerte y las cámaras mayoritariamente gobernadas por el mismo partido. Justamente por eso es importante que haya organismos autónomos que funjan como un órgano neutral en la toma de ciertas decisiones. Muy bien. Federico Berrueto, me gustaría también conocer tu opinión. Pues mira, es muy lamentable que el presidente López Obrador no entienda el rol de los órganos constitucionales autónomos. Son órganos del Estado, no son órganos de gobierno, van más allá, y su integración y su funcionamiento son, digamos, una característica esencial de la democracia mexicana. Lo que estamos viendo es esta intolerancia, esta embestida contra todo que se le oponga o contenga el poder presidencial. Es una inercia muy preocupante, porque si algo caracteriza el proceso democrático en México y en el mundo es el del poder acotado del gobernante, y lo que estamos viendo es un intento para acabar con uno de estos instrumentos que tiene el país para contener el poder presidencial. Muy bien. Fernando. Sí, como bien decía Arturo, en México tenemos una historia muy particular que ha hecho que en perspectiva comparada quizás tengamos más órganos constitucionales autónomos que cualquier otro país democrático, pero tiene una razón de ser. Primero, porque veníamos de un régimen autoritario donde enormes facultades, no solamente constitucionales, sino también metaconstitucionales, estaban concentradas en el presidente de la República, pero además había muy poca credibilidad en el gobierno. Por eso era necesario, en este proceso de transición a la democracia, por un lado dispersar el poder, ¿no? Que el poder no lo tuviera únicamente una sola persona, pero por otro lado, que este nuevo poder disperso gozara de confianza y de credibilidad ciudadana. Por eso es que en sectores estratégicos del Estado mexicano, porque no dejan de ser órganos del Estado, se crean estos órganos autónomos. Ya se mencionaba el tema electoral, el tema de los derechos humanos, por ejemplo. Veníamos de un Estado autoritario. Era indispensable que existiera una Comisión Nacional de Derechos Humanos con autonomía constitucional, el Banco de México, el INEGI y otros muchos que se fueron creando después, pero que todos tienen una razón de ser y una razón de existir, que por supuesto se puede perfeccionar su funcionamiento, desde luego, pero también coincido mucho con lo que decía Federico. Sí nos parece muy grave que el presidente de la República, en un afán por controlarlo todo, empiece a
amenazar abiertamente a los órganos constitucionales autónomos, a desacreditarlos, a desprestigiarlos o incluso a perseguir a los titulares, como es el caso del titular de la Comisión Reguladora de Energía. Bien, muy bien. Voy contigo, Víctor Manuel Alonso. A mí sí me gustaría distinguir entre la autonomía de ciertos órganos y lo que es un organismo constitucional autónomo. Quisiera, por ejemplo, hacer remembranza que esta coyuntura que ahorita tenemos de lo que estamos platicando precisamente deriva de una declaración de Andrés Manuel con relación a el CRE. En estricto sentido, el CRE no tiene la misma naturaleza de los demás organismos constitucionales autónomos. En estricto sentido, forma parte de la Administración Pública Federal, a diferencia quizá de los otros 10 organismos autónomos. O sea, querer meter todos a la misma canasta para mí es como cierto error técnico, porque hay cierto tipo de autonomías. Incluso podríamos hablar que hay una figura que son los organismos públicos descentralizados que también tienen cierta autonomía. Entonces hay de autonomías a autonomías. La autonomía del CRE no es la misma autonomía de la CNDH, del INEGI, del INAI, IFETEL, COFES, etcétera. Habría que distinguir entre antes del Pacto por México, que teníamos 4 organismos autónomos constitucionales, y después del Pacto por México, que sumaron otros 6. Pero no tienen la misma naturaleza jurídica que el CRE. Entonces sí habría que distinguir desde mi punto de vista. ¿De acuerdo? ¿Alguna anotación, maestro Sánchez? Sí, el problema es el que los puso todos juntos fue el presidente de la República. Y eso genera incertidumbre. Yo sí le creo al presidente que no va a pasar una ley para desaparecerlos. Sí le creo porque lo dijo. Pero al cotidianamente estar refiriéndose a ellos como una farsa creada para el saqueo, bueno, no los distingue, ¿no? No distingue. Sí, y ese es lo que genera. Pero tienes toda la razón, Víctor. Todo inició con el CRE. Y eso es un problema. Ahora, ¿qué es lo que la gente, pensando mal, qué te puedes imaginar? Híjole, se van los autónomos. Entonces otra vez la Secretaría de Gobernación va a organizar las elecciones. Otra vez el Registro Federal de Electores lo va a tener la Secretaría de Gobernación. Otra vez va a haber información pública dependiendo de lo que el gobierno quiera. Yo no creo que vaya por ahí la intención. Pero para que estos organismos realmente cumplan la función que deben cumplir, en lugar de la crítica cotidiana, necesitamos una estrategia de fortalecimiento, que es la que no se ve. Y eso es lo que lastima. Y por eso el comentario de Federico viene mucho a cuento. ¿Sí? Es lamentable que en lugar de estar construyendo una fortaleza hacia los órganos autónomos, corrigiendo, como dice Fer, lo que hay que corregir, sí, lo que tenemos presente es la necesidad de hacer esta mesa. ¿Qué hay, Federico, entre los dichos del presidente, la defensa de los organismos autónomos? ¿Qué hay en medio? Porque pareciera que por más que pudieran defenderse, el mismo titular de la CRE, en donde se pone prácticamente al tú por tú con los dichos del presidente, pero pareciera que por esa mayoría y por ese apoyo que tiene el presidente se quedarían aislados. ¿Qué hay en esa parte? Mira, yo lo que veo es una suerte de tensión entre lo que el presidente es y quiere y lo que es la realidad. Por ejemplo, si vemos la modificación que hizo o que él está intentando a la iniciativa de reforma a la ley que regula Pemex, donde se eliminaba uno de los elementos de la empresa importantes, que era una relativa autonomía o, si se quiere, una fuerza que tenía el Consejo versus la Dirección General, y que al ver que esto se convirtió en un factor de incertidumbre, incluso que llegó, según lo ha dicho una de las calificadoras, que uno de estos aspectos era precisamente ese elemento de la iniciativa, y lo que vimos es que el presidente corrigió. Por otro lado, vemos cómo integró 2 propuestas del Banco de México, en un caso de una persona muy cercana a él, pero pues, un técnico calificado, y por otro lado, una persona con credenciales impecables. Y así también podemos verlo, no nada más respecto a los órganos, sino también respecto a la Suprema Corte de Justicia, donde vemos que hay esta ambigüedad o esta contradicción. Aquí, precisamente por esa consideración, lo que más necesita el presidente de la República es tener elementos que acoten el poder, entre estos los órganos autónomos, sean constitucionales fundamentales o sean aquellos que están dentro de la estructura de gobierno como es la CRE. Sí creo que lo que ha ocurrido
Lo que ha hecho el presidente es sumamente preocupante, más allá de la embestida contra los órganos autónomos. Eso de utilizar las instituciones del Estado mexicano, como son las áreas de inteligencia financiera, con un explícito propósito de inhibir a los críticos dentro del gobierno, se me hace que es un paso muy preocupante y que debe ser señalado con toda energía. Bien. Para jugar un papel de abogado del diablo, ¿no lo han hecho los distintos gobiernos que han estado en el país, utilizando precisamente estas instituciones para jugarlo a su favor, claro y, que lo y hicieron. los que consideran sus adversarios, Claro, pues darles por y ahí? tienes un capítulo muy reciente, la persecución de la cual fue objeto un candidato presidencial que es Ricardo Anaya. El que se hayan empleado esos mismos instrumentos, y no nada más fue el caso de Ricardo Anaya, también estuvo Josefina cuando empieza su candidatura en el Estado de México. Claro que lo ha hecho también gobiernos anteriores, pero eso pues no justifica. Lo que tiene que hacerse es denunciarse en cualquier supuesto. De acuerdo, muy bien. Fernando, por favor, tu punto de vista. Sí, yo lo que veo sí es un intento claro por debilitar a los órganos constitucionales autónomos. Como bien decía Arturo, pues no van a extinguirlos de un plumazo mediante una ley, pero yo sí detecto dos estrategias muy claras por parte del gobierno. A ver. Por un lado, tratar de reducirles el presupuesto. El caso del INEGI, ¿no? El INEGI pues ya no va a poder hacer este año muchas encuestas que lleva a cabo y que son fundamentales para diseñar política pública, que ya no las va a poder llevar a cabo porque ya no tiene los recursos. Y la segunda estrategia es colonizarlos, llenarlos de incondicionales. Un ejemplo clarísimo lo vimos la semana pasada con las comparecencias de los aspirantes a conformar justamente la Comisión Reguladora de Energía, el CRE, las ternas que mandó el gobierno. Personas que no tienen ni idea del sector energético, que se les hacían preguntas muy básicas y no sabían contestarlas. Un espectáculo verdaderamente grotesco, bochornoso el que se vio en el Senado de la República. Esos son los órganos constitucionales autónomos que quiere tener el presidente, que estén llenos de incondicionales para que, claro, como desconocen completamente el tema, pues a todo le digan que sí. Eso es lo que no necesitamos en este país. Justamente como ya mencionábamos, cuando construimos este régimen democrático, que es absolutamente perfectible, pero que finalmente nos ha permitido transitar de gobiernos ya de al menos de 3 signos políticos distintos, justamente lo que se buscó fue dispersar el poder, que hubiera pesos, contrapesos, controles, equilibrios, como los que hay en cualquier país democrático del mundo. Siempre, evidentemente, la política democrática implica las concesiones, las negociaciones, como lo que hoy vimos en el Senado de la República, que fue una magnífica noticia, que saliera con un amplio consenso. A nosotros nos preocupa mucho que haya un presidente que, al querer tener todo el control, vea a estos órganos o a los otros poderes como un estorbo y por lo tanto busque aniquilarlos. Nosotros confiamos en que el presidente verdaderamente recapacite y entienda la necesidad de que existan estos órganos, incluso para que a su propio gobierno le pueda ir mejor. Por ejemplo, el Coneval, un órgano constitucional autónomo que se encarga de evaluar la política social, fundamental para medir los avances de los programas sociales, para que el propio gobierno sepa si su política social está sirviendo o no. El INE, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, también para ver si hay avances en materia educativa. Al propio gobierno le ayudan tener esos órganos constitucionales autónomos. Por eso, ojalá que este gobierno recapacite y entienda que somos un país plural que necesita equilibrios y contrapesos. Es de esta falta de sensibilidad o de información, ¿depende de una sola persona o de su grupo, del propio presidente? ¿Qué opinas, Víctor? Yo creo que es parte de una postura política y vamos a distinguir en este sentido. Hablábamos, por ejemplo, del INE. Sí. Va en contra de una política quizá de izquierda en el cual se pretende reformar lo que era la educación pública de México. El INE se encarga de evaluar a los docentes con base en una política que el actual gobierno no ve con buenos ojos. Lo mismo pasa con el CRE. El CRE es parte de una reforma energética que el gobierno actual no ve con buenos ojos. Es parte de un sistema político. Hay otros organismos autónomos que están más allá de las políticas que no desaparecerían en ningún momento, como la CNDH. O el INE mismo, ¿no? O el INE. Hace 2 semanas, 3 semanas, el Ejecutivo Federal le pidió una consulta a la CNDH para ver, oye, ¿qué hago en el caso del tema de los maestros que me están bloqueando el ferrocarril, las vías de ferrocarril? O sea, habría que atender a la política y por eso yo insisto, cada organismo tiene una connotación específica y por eso creo que es un error, insisto, conceptual, meterlos en la misma canasta. ¿Todos los organismos están justificados de existir, de tener presupuesto público? ¿Todos? Desde mi punto de vista, sí, los que conocemos ahorita. Y creo que es importante esta precisión.
porque así como se le reclama al presidente que retome la historia y la explicación de por qué existen, también hay que especificar los problemas específicos que tiene cada uno de ellos y los aportes que cada uno de ellos le ha dado a la sociedad. Mira, en ese sentido, pienso en el INE. Sí. Es muy simple, es muy simple. Si quieres tener tu credencial que te la entreguen en una semana, eso cuesta. Y si quieres hacer una elección extraordinaria en Puebla, porque hubo el accidente que hubo, eso cuesta. ¿Sí? Decirte, recorto el dinero y hazle como puedas, es debilitarlo. Y eso genera un ambiente difícil. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Es lo que no se ve. O decir que, generalizando, son una farsa, para lo que sea, lastima el conjunto. De repente se pregunta, bueno, ¿y por qué no se están defendiendo? Porque no hay un ataque específico, es un ataque general. Sí. Por eso Víctor tiene razón, ojalá el presidente te hiciera caso y dijera, a ver, se trata del CRE, que fue producto de una reforma energética en la que no creo, en donde el producto era que la iniciativa privada estuviera participando en la extracción de petróleo, y eso a mí no me parece. ¿Sí? Y en consecuencia, un órgano regulador que regula a los privados que están metidos ahí, no creo que deba existir. Ah, bueno, pues se la podemos comprar. Yo no voté por eso, pero que lo diga así. Porque si no, el director de la CRE o el comisionado de la CRE sale agraviado personalmente. Y es en donde yo creo que ya no se vale el uso del poder presidencial para ese tipo de detalles. Del poder presidencial, Federico. No, el presidente no tiene capacidad, su mentalidad autoritaria a eso lo lleva, entre distinguir las faltas supuestas de las personas con la insuficiencia de las instituciones. Y cualquier país que tenga un gobierno eficaz requiere de una infraestructura de instituciones sólidas. Entre estas están los órganos autónomos. Y es muy lamentable que la disputa que el presidente tiene, por ejemplo, frente a la reforma energética, pues la traslade a calumniar y a injuriar al titular de la CRE, con un elemento adicional, que si el presidente no lo quiere, que presente su reforma o su iniciativa ante el constituyente permanente y modifique las bases sobre las cuales está actuando la CRE, porque pues, de otra manera, pues irse sobre la cabeza y utilizar, insisto, las instituciones del Estado con un intento de desprestigio a la persona y a la institución, creo que es un giro autoritario a todas luces inaceptable. Bien. Decíamos a un principio, Fernando, que parecía que por un lado está lo que es el presidente, por otro la defensa de estos organismos y mesas como estas, académicos y alguna parte de la iniciativa privada, pues han manifestado precisamente esto que ustedes han mencionado, pero faltan estos otros grupos de poder que pudieran ser y hacer esta parte de contrapeso, pero no se ven, o sea, de verdad. Los que lo vemos desde la parte de los medios están solos. Discúlpame que te interrumpa, pero el caso del señor Slim es lamentable. O sea, y a lo mejor es explicable. Él sale a avalar de una u otra forma la descalificación de los órganos autónomos y quizá tenga alguna razón, que un monopolio lo que menos le interesa es tener un órgano técnico autónomo, en este caso bien sea que propicie la competencia o bien que regule las telecomunicaciones. Acabas de mencionar un punto interesante que se puede agregar a esta mesa. ¿A quién le conviene, además del propio presidente, además de este gobierno, que no existan o estén acotados o estén disminuidos estos órganos autónomos por orden? Mira, justamente, Héctor, muchos de estos órganos autónomos, como ya se mencionaban, se formaron a la luz de una legislatura, la 62ª, en la cual hubo muchísimas reformas, ¿no? Las reformas del Pacto por México, reformas que se venían buscando desde hace mucho tiempo. A mí me tocó participar como diputado federal en ese proceso. ¿Qué era lo que se buscaba con esas reformas? Entre otras cosas era insertar mecanismos de competencia donde no existían. Por ejemplo, no existía un mecanismo de competencia en el sector educativo, no había una capacidad para que los maestros se prepararan y a través de su mérito conquistaran su plaza, sino que era un esquema de venta, de renta, de herencia de plazas. Lo mismo, bueno, el sector energético no existía, ya se ha comentado, la participación privada, había un monopolio por parte del Estado.
Pasaba también lo mismo en el sector de telecomunicaciones, ahora que se menciona, Sí. no había realmente una competencia. Entonces, estas reformas, en buena medida, desde luego no todas, pero muchas de ellas iban encaminadas a generar competencia. Entonces, era necesario, en este nuevo esquema, que hubiera un órgano que estuviera por encima de las disputas particulares y que protegiera sobre todo a los consumidores, a los ciudadanos, bien fuera en materia educativa, a los padres de familia y a los alumnos, en materia de telecomunicaciones, de competencia económica, también se le otorgó justamente autonomía constitucional a la COFESE, a todos los que somos usuarios de algún tipo de servicio que antes en muchos casos era público y ahora se convirtió en un servicio que también los privados podían proveer. Entonces, por supuesto, los órganos constitucionales autónomos están, entre otras cosas, ahí para proteger a los ciudadanos y nuestros derechos como consumidores para que haya una competencia que permita que haya mejores precios y mejores servicios. Desde luego, son perfectibles, tampoco estoy hablando yo de que todo funcione de manera óptima. Desde luego, todo eso se puede perfeccionar, pero el camino que se trazó era el correcto, que además era un camino que se venía discutiendo desde muchos años atrás, donde muchísimos especialistas habían señalado que hacia allá tenía que ir el país, y por eso existen estos órganos autónomos, entre otras razones. Entonces, de la nada, descalificarlos, buscar terminarlos, así sea una postura política partidista, sin embargo, es no ver por el bien común del país y es desconocer esta historia reciente que tanto trabajo nos costó a muchos construir. Muy bien. Víctor, ya para cerrar y contigo comenzamos el minuto que le tocaría a cada quien, un poco menos para las conclusiones. Es evidente, yo no dejo de desconocer que la personalidad de nuestro actual titular del Ejecutivo Federal es una personalidad única, en donde le gusta ejercer el control de mando. No, hace mucho que no los mexicanos estábamos acostumbrados a esto porque, además, como bien dicen, tienen el respaldo de otros poderes del legislativo casi en gran parte y aparte tiene una gran popularidad. Entonces, sí tenemos que entender que estamos viviendo tiempos modernos que son completamente inesperados y sería en buena medida adaptarnos, no tanto quizá espantarnos y darle un tiempo para que las cosas se asienten. Es un punto... ¿Cuánto tiempo? Que también es congruente preguntarlo. Pues mira, en 3 años hay nuevamente elecciones, va a haber elecciones bastante fuertes y ahí podremos darnos cuenta en el voto si efectivamente funcionó o no, tal vez. Muy bien, en segundos, Federico. Los órganos autónomos cuestan mucho, pero mucho más cuesta no tenerlos. De acuerdo. ¿Tus segundos para cerrar? Igual, yo creo que la democracia hay que buscar que se mantenga, que se fortalezca, que se proteja, más allá de posturas políticas, y en una democracia los equilibrios y los controles y los contrapesos son fundamentales y ese es uno de los papeles que desempeñan los órganos constitucionales autónomos. Gracias, Fernando. Maestro. Yo creo que va a haber cambios en los órganos autónomos, pero son cambios que tienen que pasar por la reforma a su ley. Y hoy el Senado de la República le dio al país y a la democracia mexicana una gran lección. A pesar de tener votos, se puede negociar y se pueden generar consensos. Si eso pasa cuando se reformen y se perfeccionen los órganos autónomos, bienvenido el cambio. ¿Sí? Pero si se quiere imponer una censura, un debilitamiento o una desaparición, mal para la democracia. Y se nos olvida otra cosa, ¿sí? Lo primero que ocurrió cuando algo no estaba funcionando fue que organizaciones de la sociedad civil empezaron a demandar este tipo de órganos, junto con los partidos de oposición. Si también sumamos la descalificación a las organizaciones de la sociedad civil, esto pues no parece que va por buen camino. ¿Sí? Sin embargo, pues hay que ser optimistas, estamos empezando un gobierno y creo que hay que trabajar porque... Hay que darle tiempo, como dice Víctor. Hay que darle un poco de tiempo. Muy bien, gracias a los 4 por estar con nosotros, señores. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas Con esto